Les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Y es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede. Gracias a, como dice el Salmo 104, porque los vientos son los mensajeros de Dios. Y bien sea a través del internet o de las ondas radiales, el propósito es poder llevar la palabra de Dios, ser enseñados, edificados, ser aconsejados aún para nuestra vida cotidiana. Les invito a visitar nuestra página web www.unavozeneldesierto.org. Bueno, y hoy tengo una invitada especial, una profesora mía del seminario, es la doctora Georgina Pantin. Ella es psicóloga con maestría en psicología, pero también es doctora en consejería de la salud mental. Y hoy nos va a dar una clase sobre el tema de la depresión. ¿Se ha preguntado usted qué tenían en común el profeta Jeremías con el profeta Elías? Pues hoy vamos a verlo. No solamente que hablaban con Dios, también padecían ciertos problemas, enfermedades emocionales. Y hoy el tema es la depresión, aquellas circunstancias que a veces subestimamos y hoy vamos a ser enseñados gracias a la doctora Georgina. Doctora Georgina, muchas gracias por acompañarnos. Mil gracias a ti, Rosenberg, por estar aquí. Qué honor, qué privilegio, qué alegría poder verte de nuevo y poder compartir este tiempo y aprender un poco sobre la depresión. Gracias por la invitación. No, pues para nosotros va a ser un gusto, para el público oyente, porque yo sé que con la experiencia suya no vamos a ver solo teoría, sino también cosas prácticas, ¿cierto? Bueno, doctora, guíenos en este aprendizaje. Bueno, déjame aquí darle a la pantalla para que podamos ver algunas guías. Como dice Rosenberg, el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la depresión y quisiera que empezáramos un poco platicando sobre cómo la Biblia aborda este tema, porque es un tema que está en la Biblia. La Biblia no esconde situaciones difíciles y dolorosas del ser humano, al contrario. En la Escritura está llena de ejemplos de situaciones y personas, héroes de la Biblia, que vivieron situaciones de depresión. Y quiero empezar ahí como para darnos una referencia, ¿verdad? Un punto en común de cómo entendemos esto desde la perspectiva de la Escritura. Es muy importante esto que usted nos está recordando, porque a veces tenemos la mala impresión de que los personajes a quienes Dios usó eran muy fuertes el 100% del tiempo. Y no es así. Usted va a recordarnos y mostrarnos de que es cierto que el Señor ha trabajado con gente normal y que estos problemas de la salud mental han existido siempre, ¿no? No solamente ahora por la pandemia, porque siempre han habido crisis a través de cualquier vida, ¿no? Y de las generaciones. Qué bueno este recordatorio. Sí, exactamente, Rosenberg. La verdad es que la Biblia nos habla del ser humano que tiene diferentes sentimientos, diferentes experiencias en la vida, no solamente esas de pasar de victoria en victoria, sino que realmente hay momentos duros, difíciles, que nos sentimos desanimados, que nos sentimos defraudados. Y la Biblia no esconde eso, ¿verdad? La Biblia habla de todas esas experiencias. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, el rey David, el profeta Elías, Job, son algunos de los ejemplos de los héroes de la Biblia que escribieron parte de la escritura, escribieron sobre sus historias y delatan situaciones específicas donde estos personajes, estos héroes de la Biblia, vivieron situaciones de depresión y manifiestan estos sentimientos al Señor. Vamos a aprender un poco sobre la depresión y qué nos dice la Escritura. Vamos a empezar por leer un libro que es un libro bastante deprimente, ¿verdad? El libro de Lamentaciones, empezando por el título, ¿verdad? Imagínense qué interesante que la Biblia tiene un libro completito que se llama Lamentaciones. Estamos lamentando. Cuando nosotros lamentamos, estamos tristes, estamos llorando, estamos lamentando, hay un dolor, ¿verdad? Y la Biblia no esconde eso. De hecho, está todo este libro
que trata de esa experiencia. Además tenemos el Salmo 10, Salmo 63, Salmo 69, Salmo 74 y Salmo 79. Por cuestiones de tiempo no podemos leer todos esos salmos. Nos vamos a enfocar en unos versículos de Lamentaciones y en Primera de Reyes, despuesito. Pero también esos salmos 10, 63, 69, 74 y 79 son salmos que nos relatan esa experiencia de lamento, esa experiencia de tristeza, esa experiencia de depresión, que son parte de la experiencia del ser humano, aunque amemos a Dios, aunque andemos correctamente con el Señor, aunque estemos en el centro de voluntad, a veces como producto de no estar en el centro de la voluntad de Dios, pero por ejemplo la experiencia de Job estaba en medio, era un hombre íntegro y sin embargo, por todo lo que pasó, él y las pérdidas que tuvo, experimentó depresión. Me Pero bueno, gusta esto que está diciéndonos, aunque estemos en el centro de la voluntad de Dios o aunque no estemos y no somos susceptibles de vivir por situaciones de depresión, situaciones de desánimo. Qué importante porque a veces tenemos un chip muy equivocado y asociamos a estar en desobediencia a recibir los males. Y usted nos está recordando que como está en la Biblia, nos muestra lo contrario. correcto, no siempre es así, ¿verdad? No siempre pasar por por estos valles de sombra de muerte significa que es por un pecado que hemos hecho o porque somos culpables de un error. No necesariamente, tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar a otros, sino juzgarnos a nosotros mismos, porque la Escritura nos revela que hay diferentes situaciones por las cuales el ser humano puede pasar por un estado de depresión. Y sí, a veces el pecado nos lleva a eso, pero no necesariamente. Eso es un buen recordatorio, ¿verdad? Qué linda, por eso las escrituras son como la miel que nos endulza nuestra vida, ¿verdad? Porque nos da esperanza y nos ayuda a entender un poco esos misterios de lo que significa ser peregrinos en esta tierra. Y bueno, como parte de eso tenemos el libro de Lamentaciones. Voy a leer Lamentaciones capítulo 3, versículos del 19 al 23. Dice así: recuerda mi pena amarga, que es ajenjo envenenado. Me acuerdo constantemente y se derrumba el ánimo. Pero algo viene a mi mente que me llena de esperanza, que tu amor, Señor, no cesa, ni tu compasión se agota. Se renuevan cada día por tu gran fidelidad. Amén. Fíjense, que muchas veces nosotros escuchamos la última parte de este versículo, ¿verdad? Hay una versión que dice, cada mañana se renuevan tus fidelidades, o tu fidelidad se renueva cada mañana. Casi siempre únicamente escuchamos esta parte del versículo, pero si nos damos cuenta, ese versículo, esa última parte, viene después de declarar que hay una pena amarga que sabe como a veneno. ¡Wow! Sí. Esa es una experiencia gráfica de lo que cuando estamos deprimidos podemos sentir, ¿verdad? Esa amarga pena que no hay nada que la quite, como un veneno que nos va comiendo por dentro. Y esa fidelidad que se renueva cada mañana del Señor únicamente se experimenta después de que el autor de Lamentaciones está relatando en este poema esa experiencia amarga que podemos interpretar como la depresión. Este libro nos enseña que en esta vida terrenal podemos pasar por sufrimientos y dolor.
que Dios sabe que nosotros nos sentimos tristes, sin esperanza y muchas veces hasta enojados por las cosas difíciles y que no podemos entender y las pérdidas que nosotros pasamos por esta vida aquí en la tierra. Dios no esconde esa experiencia del ser humano de la Escritura, la describe. Dios ha permitido en su sabiduría que la Biblia relate esa experiencia, y este libro de Lamentaciones es uno de esos. El libro de Lamentaciones es básicamente un poema, utiliza lenguaje poético para describir esta experiencia de amargura, de depresión del ser humano. En este libro de Lamentaciones, en el capítulo 1, compara esta experiencia, fíjate, Rosemary, como un funeral de un ser querido. Cuando nosotros estamos en depresión, perdemos toda esperanza. Y parte de cómo la Escritura describe esa experiencia es como que estamos en un funeral de un ser querido. Quizás muchos de nosotros hemos, desgraciadamente, tristemente, ya experimentado, ¿verdad? Lo que es estar en un funeral de un ser querido. Es un día amargo, es un día triste, es un día horrible. Y así es como describe en el capítulo 1 esta experiencia de depresión y de amargura en la Escritura. Qué bonito que el Señor dejó que los hombres, ¿no? Como en este caso Jeremías, pudieran desahogarse con la pluma, ¿no? Escribiendo, que pudo traspasar esas emociones tristes, esas emociones de derrota, esas emociones de que no había esperanza. Porque es cierto, cuando uno está viviendo un proceso de depresión, por luto o no por luto, puede ser un desempleo. Yo imagino que vamos a ver después de eso las posibles. Uno ve todo oscuro porque siente que ha perdido algo, ¿cierto? Algo valioso, que algunos no lo estimen valioso, pero la persona siempre va a estimar valioso. Y de nuevo, al ver esto como usted nos está llevando, pues es decirnos que hay una historia buena, ¿no? Detrás de esto. Después de la tormenta viene la calma. Lo bueno, como terminó este versículo de Lamentaciones, terminó con algo bueno, ¿no? Acordándose de quién era Dios, ¿no? Y nosotros también tenemos que llegar a esa verdad, ¿cierto, doctor? Correcto. Y lo que Jeremías plasma en Lamentaciones es precisamente ese proceso, esos pasos en nuestra experiencia que muchas veces perdemos de vista porque creemos o tenemos alguna idea equivocada de que si estamos con el Señor, siempre todos los días nos tenemos que sentir felices, ¿verdad? Y Lamentaciones nos dice, no necesariamente es así, ¿verdad? Tenemos esperanza, pero hay un espacio, hay campo, Dios nos da campo, Dios nos da espacio para que podamos expresar esas cosas negativas, esos sentimientos duros, difíciles, esa pena amarga que podemos experimentar en diferentes situaciones de nuestra vida. Y específicamente en el libro de Lamentaciones, el pueblo de Israel había sido conquistado por Babilonia, ¿verdad? Habían perdido todo, absolutamente todo, producto de su desobediencia, valga decir, ¿verdad? Sin embargo, si bien es cierto, había sido producto de su desobediencia, Dios no esconde este espacio para poder expresar esa amargura, ¿verdad? Dios no está señalando No les con un prohíbe. dedo, Sí. no le prohíbe, ¿verdad? Sino que da un espacio, y Jeremías plasma esto en las Escrituras. El capítulo 3 de Lamentaciones introduce la esperanza en la fidelidad de Dios, pero únicamente después de haber podido expresar el dolor que se lleva adentro. Y luego en el capítulo 4 vemos que es una oración comunitaria que nos enseña que sufrir solos no es bueno. Fíjate qué interesante.
que Lamentaciones, otra cosa que nos enseña es que ese sufrimiento donde nos tragamos las cosas nosotros, no las compartimos con nadie, llevamos la carga solamente nosotros, no es el modelo de Dios, sino que hay toda una labor comunitaria donde nosotros podemos, con personas obviamente de confianza, que han ganado nuestra confianza, personas que respetan nuestros sentimientos, obviamente, podamos compartir esas luchas y esos sentimientos difíciles que la vida nos trae. El capítulo 4 nos enseña entonces que esta oración comunitaria es importante para la restauración de nuestra salud. No se le pide al pueblo de Dios que niegue su tristeza, sino que como comunidad pida a Dios, que como comunidad interceda, que como comunidad puedan experimentar esta renovación de la fidelidad de Dios. ¡Qué bonito! Dios no nos ha llamado a sufrir solitos. Dios nos ha llamado a pasar por momentos amargos como islas, aislados, solitarios. No, Dios quiere que seamos parte de una comunidad, que nos podamos acompañar, ¿verdad? Como dice el Nuevo Testamento, llevar las cargas los unos de los otros. En el bueno. Ajá. Usted nos está diciendo que dentro de los principios de Dios, aparte de este libro, es Dios no niega, no nos prohíbe que nos desahoguemos, no nos pide que nos autoneguemos, digamos, que nos autoneguemos el dolor y que antes lo compartamos como una especie de terapia, ¿no? Como cuando Jesús llamó en el momento del Getsemaní a sus amigos, ¿cierto? Me imagino que a veces esa parte nos creemos súper cristianos de no contar nada a nadie, de cargar todo, de anularlo y hacemos más daño a nuestras emociones. Usted nos está llevando también a tener claro esos principios, ¿no? Sí, que no es que Georgina se lo está diciendo, sino que si usted lee Lamentaciones y específicamente el capítulo 4 nos damos cuenta de esa oración comunitaria, ¿verdad? Y de este principio de que no es bueno. Es como una moneda de dos caras, ¿verdad? Por un lado, Dios nos está diciendo, exprésame tu amargura. Para mí no hay problema, yo te entiendo, ¿verdad? Yo te doy permiso de que expreses mi amargura. Y también al mismo tiempo, el otro lado de la moneda es, demos espacio. Si alguien viene hacia usted a compartir de esa amargura, no nos apresuremos a juzgar mal a esa persona o a invalidarle los sentimientos de esa persona. No tienes por qué sentirte así, Dios te ama, Dios te va a dar la victoria. No. Aprendamos a escuchar esa parte amarga sabiendo que después de un momento de poder expresar esa amargura, podemos entonces, hasta después que hemos permitido eso, podemos entonces hablar de la compasión y de la esperanza que tenemos en el Señor. Es como cuando los amigos de Job vinieron, ¿verdad? Y mientras los amigos de Job estuvieron calladitos, todo iba bien. Pero cuando ellos empezaron a hablar y empezaron a acusar a Job, a decirle, no, pero es que de seguro eso te está pasando porque de seguro tú hiciste algo malo, tú andas mal, algún pecado tienes oculto, confiésalo. Ahí ellos empezaron a cometer los errores que cometemos porque no dieron espacio a expresar esa amargura que Job estaba sintiendo y el Señor en su momento los reprende, ¿verdad? Después y le dice a Job mismo que ore por ellos. Entonces nos enseña por lo menos esas dos cosas, Rosemary. No me debo de tener este ajenjo envenenado adentro, tengo que sacarlo. Y también me enseña que si alguien viene a mí con esa amargura y con ese ajenjo envenenado, yo tengo que ser compasiva y misericordiosa, tengo que ser parte de esa comunidad de restauración en esa persona y no juzgarla, sino que darle un espacio, ¿verdad? Para que esa persona exprese y una vez yo he dado ese espacio, entonces puedo hablarle a la persona de la esperanza que tenemos en el amor y la fidelidad de Dios.
Amén. Amén. En el libro de Lamentaciones, entonces, no hay un final feliz, fíjate, sino que termina con una pregunta. En el capítulo 5, verso 22, termina con la pregunta: a no ser que nos hayas desechado totalmente. ¿Qué vemos aquí? Vemos que el lamento, la oración y el dolor son parte de la vida aquí en este mundo, en este peregrinaje. ¿Qué tiene que ver todo esto con la depresión? Bueno, que Dios nos enseña que en la vida hay preguntas que no tenemos respuesta. A veces la depresión viene porque pasa algo en nuestras vidas y nunca vamos a tener la justificación, nunca vamos a tener la razón clara de por qué nos pasó lo que nos pasó. A veces Dios nos va a conceder tener respuesta a esa incógnita, a esa pregunta, pero a veces no. Y el libro de Lamentaciones termina así, termina como en el aire, ¿verdad? No hay una respuesta limpita, bonita, de decir, no, el Señor me revela todo y todas mis preguntas son contestadas al 100%. No, sí. A veces en nuestro peregrinaje de fe, incluye que vamos a tener dudas, que vamos a tener preguntas que no le vamos a encontrar pies ni cabeza, no vamos a tener respuesta, y ahí es donde podemos crecer raíces profundas de fe, porque sin la duda no existe la fe. Si no hubiera en mi vida ninguna experiencia que me hiciera dudar, no tendría necesidad de tener fe, ¿verdad? ¿Me explico? La fe, fíjense que es una palabra que se llama paradoja. Paradoja es una idea contradictoria. Es como que usted dice, bueno, pero es que aquí esto como que son cosas opuestas, pero al mismo tiempo casan, al mismo tiempo están relacionadas, ¿verdad? Sin duda y sin pregunta no podemos tener fe. Porque si todo nos saliera bien, si nunca padeciéramos de etapas de tristeza, de amargura, entonces nunca nos viéramos obligados a depender al 100% de Dios. Miren, les voy a contar un poco de mi testimonio. En noviembre del 2013, a mí me diagnosticaron con cáncer. Y ha sido una de las experiencias más amargas de mi vida. Y yo pasé por todo un proceso. Y el primer proceso que pasé fue proclamar victoria. Yo voy a ser sana, yo voy a ser sana. A mí me ungieron con aceite, nosotros oramos, nosotros ayunamos, hicimos todo lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer cuando una persona está enferma. Y yo fui a esa cita creyendo que la doctora me iba a decir, Georgina, no entiendo, pero tu cáncer no está. Tu cáncer ha desaparecido. Yo estaba convencida. ¿Y qué pasa, Rosenberg? Voy a la cita después de una serie de exámenes, después de prácticamente un mes de incertidumbre, porque tenía que hacerme una serie de exámenes médicos para ver qué realmente lo que estaba pasando, si el cáncer estaba regado o no. Fue un mes, el mes más largo de mi vida, esperando, ¿verdad? Pero bueno, yo voy a la cita y yo estaba convencida y me dice la doctora, el cáncer está y este es el tratamiento. Yo sentí un balde de agua fría. Claro. Yo sentí mucho enojo con el Señor porque yo sentí como que Dios me había defraudado en ese momento. Sí. Como que me había defraudado. Y me tocó mucho tiempo volver, porque yo no entendía. Y hasta el sol de hoy, gracias a Dios, yo estoy sana, el tratamiento dio resultado. Yo pasé un año en tratamiento de quimioterapia, tuve que tener varias operaciones y todo un año de recuperación después de todo ese año de tratamiento. Estuve prácticamente 2 años en ese proceso y hasta el sol de hoy yo no tengo una respuesta específica de por qué a mí me tocó pasar por eso. Y yo sé que Dios tiene el poder
para sanarme y que yo no hubiera pasado por ese proceso. Pero una de las cosas que sí aprendí es que yo ahora tengo una fe más fuerte y más profunda en Dios porque pasé por esa pena amarga y ese ajenjo envenenado de si no hubiera pasado. Que si yo hubiera elegido pasar por eso, no, les mentiría si yo les dijera, ay, qué alegría que yo pasé por eso. Sería una Y nadie. mentira. Sí. No, no, hasta eso yo no entiendo. No entiendo por qué hay personas que sí Dios las sana milagrosamente y a mí no me sanó milagrosamente. Me sanó a través de un tratamiento de 2 años, 1 año y después mi recuperación. No entiendo todavía, no tengo respuesta por qué, pero una cosa sí sé, su amor y su compasión por mí se renueva cada día. Entonces, esto nos enseña el libro Amén. de Lamentaciones, que a veces no Claro, vamos a tener respuesta. doctora, buen aporte porque a veces entendemos la fe mal, ¿no? La fe me va a evitar pasar por el valle de sombra de muerte y es que a veces no leemos bien la palabra, ¿no? Porque usted nos ha recordado ese pasaje que está en Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, la Ajá, fe nos lleva es a confiar. La fe no siempre va a manifestarse en que va a llegar el milagro inmediato, ¿no? Porque como usted dice, Dios cambia los métodos o opera diferente con cada persona, ¿cierto? Y hay personas que incluso se enferman, creyentes, y aún mueren. Entonces hay que ver que hay muchas posibilidades. Y Dios sí tuvo misericordia con usted, como usted nos cuenta, ayudándole en ese trance, acompañándola. A veces subestimamos también la medicina, ¿no, doctora? Porque Dios dio la sabiduría aún a los médicos para bendecirnos, no necesariamente porque ellos no oren, o sea, un médico cristiano, digamos, pero ajá. Dios también está detrás de la medicina para ayudarnos, ¿cierto? Y Él habrá a veces que no la usará y hará su milagro como tantas veces lo ha hecho y lo vemos en la palabra. Entonces, qué bueno recordarnos que andamos por fe y no por vista. Y la fe se demuestra y se ejerce en esas situaciones donde no se ve una pronta respuesta. Qué bueno que ese testimonio. Amén. Él es soberano. Él es soberano. Así que, como resumen, Lamentaciones es un libro de poemas que expresa los sentimientos negativos, experiencias difíciles de nuestra vida, que pueden equivaler a una depresión. El sufrimiento nos lleva a cuestionar, a dudar. Eso es parte del peregrinaje de nuestra fe en este mundo. Si no cuestionáramos, si no dudáramos nunca, no podríamos crecer en nuestra fe. Hay esperanza en medio del dolor, eso nos enseña Lamentaciones. Podemos tener esperanza en medio del dolor. No es bueno sufrir en silencio. Dios nos llama a ser parte de una comunidad, de poder expresar nuestros sentimientos, así como también escuchar el sufrimiento de otros sin ser pronto a juzgar, sin ser pronto a decirle a la persona, no, no te sientas así, no, Dios te va a dar la victoria, no, aprendamos a escuchar y a ser pacientes y a dar espacio para el sufrimiento de otro. Y por último, que el libro de Lamentaciones nos muestra esta contradicción entre el lamento y la esperanza, pero Dios no esconde esta experiencia del ser humano. Luego tenemos el ejemplo poderoso del profeta Elías, ¿verdad? Si usted quiere leer la historia completa, lea Primera Reyes, capítulos 18 y 19. Para efectos de nuestra plática hoy, quiero concentrarme únicamente en el capítulo 19, verso 1 al 8. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Era gran victoria, ¿recuerdan? Cuando Elías, como profeta, Dios le da la victoria ante el dios Baal. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal.
Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, te voy a mandar a matar. Viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, aquí está la depresión agarrando a Elías, ¿verdad? Ese nivel de depresión que hasta deseó morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Ya no soy yo mejor que mis padres, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, o sea, se echó al piso, pues, se echó a llorar, ¿verdad? Quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Bueno, vamos a parar ahí porque ahí hay, wow, una riqueza de enseñanza. Pero quiero enfatizar un par de cosas. Número uno, este gran profeta, quien tiene una victoria increíble cuando Dios destruye a Baal, vemos que es un ser humano normal. Imagínense qué experiencia que Dios te utilice a ti para destruir a otro Dios. ¡Wow! Y sin embargo, Elías es un ser humano normal como usted y como yo. De carne y hueso. De carne y hueso. Ve esa victoria. Dios lo usa para ser su profeta en esa victoria. Y esta mujer le manda a decir que lo va a matar. Y ahí nomás, él ya dice, ay, no, ya me quiero morir, ya estoy cansado. Dios, llévame. Un hombre de carne y hueso normal 100%. Elías cae en depresión y le pide a Dios que tome su vida. ¿Qué le llevó a este momento? Bueno, miramos por lo menos dos cosas. Una, miramos que Elías estaba físicamente desgastado. Muchas veces la depresión viene porque no aprendemos a descansar. Creemos que servir a Dios es que no vamos a descansar y que vamos a hacer un maratón constantemente, que todas las situaciones las vamos a resolver nosotros. No, eso no es así. Parte de lo que le pasa a Elías es que estaba físicamente desgastado. Por eso Dios le manda un ángel 2 veces a que le diga, que lo despierte para que come, se hidrate, que tome agua, que coma, que tome agua y que duerma. Esa fue la receta. Come, tome agua y duerme. Descansa. Sí. Descansa. Además, Elías pensaba que él tenía que hacer todo. En el versículo 14 de este capítulo, Elías dice, ay, es que solo yo estoy vivo. Cuando en realidad, al final del capítulo, en el versículo 18, la escritura nos dice que habían 7,000 otras personas que no se habían hincado ante Baal, que no se habían postrado ante Baal. Pero él tenía esta idea de que él era el único que tenía que sufrido de todo el mundo. El sufrido de todo el mundo. El único que ha pagado el precio por Dios. Ajá. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que tenemos que cuidarnos de 2 cosas por lo menos. Número 1, tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. Tenemos que alimentarnos, tenemos que dormir y tenemos que hidratarnos. Tenemos que tomar mucha agua, muchos líquidos que son nutrientes para nuestro cuerpo. Eso es importante para mantener una fortaleza física que está conectada a la fortaleza espiritual, porque Dios nos ha creado seres que somos conectados. La parte espiritual está conectada a la parte física
de nuestro cuerpo y viceversa, ¿verdad? Y número dos, que no creamos que nosotros somos los únicos y los más poderosos y los únicos que Dios va a usar y que es nuestra responsabilidad resolver todos los problemas. Tengamos mucho cuidado con eso, porque eso no es así, ¿verdad? Todos tenemos que tener límites, todos tenemos un rol, todos somos parte de un cuerpo, la cabeza es Jesús, y usted es un miembro de ese cuerpo, pero también hay otros, muchos otros miembros que tienen que jugarse su rol. Entonces, tengamos cuidado a descuidar el descanso y la alimentación y la hidratación. Y tengamos cuidado de desarrollar una actitud, de tener una actitud de que yo soy el único responsable o la única responsable aquí. A mí me toca hacer todo. No, eso es una indicación que nos podemos estar siendo vulnerables a una depresión. A veces la Profesora, depresión, sí. quiero aquí hacer un pequeño aporte. Yo mismo en mi propia salud he estado ahorita sufriendo unas consecuencias de no haber seguido una dieta, el agua, lo que usted acaba de decir, de cuidar mejor el cuerpo. Y esto incluso es un principio que lo estamos viendo en la palabra de que todos tenemos que ser más diligentes, no solo en lo espiritual, también en lo físico. Entonces, eh, añado esto para ponerme también de ejemplo de que si no cumplimos estos principios, este cuerpo se acaba, se deteriora o lo hace más vulnerable a esas situaciones como la que estamos viendo de salud mental como una depresión. A veces podemos creer que cuidar de nuestro cuerpo no es algo importante porque no es espiritual. Sí. Y no es así. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por ende, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Nosotros somos mayordomos de este templo, ¿verdad? Hay un autor que se llama Dallas Willard, un americano que era filósofo y teólogo. Y él habla de que todos tenemos un reino, dice él, un reino pero con minúscula, con R minúscula, ¿verdad? No, un reino, y el reino nuestro empieza con nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que aprender a cuidar de ese reino físico. Tenemos que decir no a ciertas cosas y sí a otras cosas para mantener ese reino físico en óptimas condiciones, porque Dios utiliza nuestro cuerpo físico para manifestarse porque es templo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud de pensar que lo espiritual no tiene relación con lo físico, porque no es así. Dios nos ha creado seres físicos y es importante cuidar de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Cuando nos descuidamos de todas estas cosas. Bueno, la vida nos trae diferentes desafíos, situaciones, pero Mateo 11:28 nos dice las palabras de Jesús: vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. En los brazos de Dios nosotros encontramos nuestro refugio. Dios sabe que nos cansamos. Dios sabe que cargamos muchas cosas, pero no las tenemos que cargar solos. Dios está presto a que cuando venimos a Él nos aliviana nuestra carga. Y Él es nuestra esperanza y su fidelidad se renueva cada mañana. Por ende, cuando pasamos por situaciones de depresión, eso no nos va a cambiar nuestra vida, porque tenemos esperanza que Dios nos va a dar la fortaleza que necesitamos para dar los pasos que necesitamos tomar cuando estamos pasando por situaciones de depresión. ¿Qué es la depresión entonces? ¿Cómo la definimos? Ok, la depresión es una enfermedad que es bastante común, por cierto, pero puede llegar a ser bastante grave e interfiere con nuestra vida diaria, con el poder trabajar, poder dormir, poder estudiar, poder comer, poder disfrutar la vida. Cuando una persona tiene una depresión constante,
afecta todas las áreas de la vida. Hay una diferencia entre tener un día triste, un día difícil, o una semana de tristeza, de duelo, de depresión, a tener una enfermedad diagnosticada como depresión. Para poder diagnosticar a una persona con depresión, la persona tiene que tener ciertas características por un tiempo de por lo menos 4 a 6 semanas constantemente. Porque todos tenemos días tristes, ¿verdad? Todos tenemos días que amanecemos, decimos, con el pie izquierdo, ¿verdad? Sí. Pero eso al siguiente día nos sentimos mejor y no es algo consistente. Pero una persona que tiene una depresión, que se puede diagnosticar, tiene este estado de ánimo consistentemente ya por lo menos 4 semanas, que interfiere con su vida diaria. No se pueden concentrar para estudiar, no duermen bien o solo quieren pasar durmiendo, afecta su apetito y disfrutar la vida en general. La persona se siente triste, cansado, puede tener sentimientos de culpabilidad, coraje, sobre todo en los hombres. La depresión no se manifiesta, fíjense qué interesante, en los hombres la depresión no se les manifiesta necesariamente con llorar y sentirse triste, sino que el coraje, el enojo pueden ser síntomas de depresión en el hombre. ¿Por qué? Porque generalmente los varones son enseñados a que no muestren que no pueden llorar, ¿verdad? Que no muestren esas emociones que pareciera que dan una idea de que son débiles, que no lloren, que no se sientan tristes, pero sí que se enojen. Entonces, generalmente, en nuestra comunidad latina, un hombre que está con alto coraje, con muchas situaciones de que pierde el control y está muy enojado, puede que sea un síntoma de depresión, porque las mujeres tendemos a ser más de llorar, de desahogarnos, más de mostrar esas emociones. Entonces, sí, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que el coraje puede ser muchas veces un síntoma de depresión, sobre todo en los hombres. Y puede llevar a la persona hasta autolesionarse, cortarse, quemarse, hacer ese tipo de cosas, o hasta quitarse la vida, lo cual es el efecto más grave de la depresión, ¿verdad? Que la persona puede llegar a tener pensamientos de hacerse daño a sí misma. La depresión no es un signo de debilidad, hermanos. La depresión es una enfermedad. No es un signo de debilidad, es una enfermedad. Y vivir en zonas donde hay guerras, donde hay crímenes y pobreza, son cosas que son factores que añaden a poder causar depresión. Si estamos en lugares donde constantemente hay violencia, donde constantemente las necesidades principales no son, no se pueden llenar las necesidades de comida, de seguridad, de casa. Esos son factores que afectan nuestro estado de ánimo y nos llevan a la depresión. Otras causas de depresión pueden ser el uso de alcohol y drogas. Fíjense, el alcohol, el guaro, bueno, en mi país, yo soy de Honduras, en mi país le decimos guaro, ¿verdad? Que es el alcohol puro que toma la gente. Es un depresivo. O sea, la persona cuando toma el alcohol puede que se sienta bien, pero el efecto que el alcohol tiene en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, es que lo deprime. Entonces, puede que se sienta bien por un ratito mientras esté el efecto del alcohol en su sangre, pero una vez que el cuerpo desecha ese alcohol, el cuerpo entra en una etapa de depresión, producto de tomar drogas y el alcohol, que deprime nuestro cuerpo. Eso puede causar una depresión constante también. También pueden haber elementos de herencia, podemos heredar, así como heredamos nuestro color de pelo, la nariz, la estatura de nuestros padres, también podemos heredar tendencias a ser depresivos. Si en nuestras familias hay otras personas que han pasado por depresión, eso nos puede hacer nosotros más susceptibles genéticamente por las cosas que heredamos a también experimentar depresión.
también pueden haber desajustes en ciertas partes de nuestro cuerpo, como en el cerebro. En el cerebro hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores. No quiero hablar muchas cosas técnicas, pero son unas sustancias que nuestro cerebro produce naturalmente. Y cuando esas sustancias, por alguna razón, no se producen normalmente o no hay suficiente producción de esas sustancias, eso hace que nuestro estado de ánimo cambie y que nos sentamos deprimidos. Por eso es importante la medicina en algunos casos, porque lo que la medicina hace para personas con una depresión crónica es que le ayuda a estabilizar esas sustancias y entonces su estado de ánimo mejora. Y obviamente situaciones concretas, ¿verdad? Situaciones concretas a nuestro alrededor, como por ejemplo la pandemia de COVID que hemos vivido, con tanta gente que ha muerto, con tanta gente que se ha enfermado, tanta gente, hemos perdido trabajo, hemos perdido personas, hemos perdido seres queridos, hemos estado con tantas limitantes. Eso también, ese tipo de situaciones nos pueden llevar a una depresión. Profesora, es bueno esto que usted nos está diciendo porque al todos ser conscientes de que la depresión, de que es muy diferente estar deprimido un día eventual a tener un comportamiento más continuo, semanas, meses, y eso debe llevar a que nos preocupemos y llevemos y busquemos ayuda profesional, porque puede ser que sea algo que necesite cierta medicina, que solamente el médico especialista podrá decir cuál es. Entonces, estamos viendo este tema precisamente es para concientizarnos de que no subestimemos entre cristianos la depresión, este comportamiento en nosotros, en nuestros familiares, en nuestros conocidos. No actuemos como los amigos de Job, tú estás en pecado, reconcíliate y se te va a pasar. No podemos hacer tan simplistas. Precisamente la profesora Georgina nos está mostrando todas las facetas de esta enfermedad, como se llama, una enfermedad. No todos podemos vivirla, pero hay ciertas personas que sí. Es cierto que el chocolate, he escuchado que ayuda a levantar esa serotonina, algo así, ¿no? He escuchado que ciertas sí, bueno, cosas así, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que el chocolate tiene dos elementos. Una es la cafeína, ¿verdad? Generalmente el chocolate tiene una cantidad de cafeína, la cafeína que está en el café que usted toma, o sea, está por allá por Argentina, el mate, todas esas sustancias tienen cafeína y la cafeína te da energía, ¿verdad? Entonces el chocolate es otro alimento que tiene cafeína y te puede dar esa energía. Por otro lado, cuando usted se come un chocolate y usted siente, ay, tan rico que se le deshace en la boca, nuestro cerebro produce uno de esos neurotransmisores que le estaba hablando, una de esas sustancias que se llama endorfina. Y la endorfina es un antidepresivo natural. Cuando usted hace algo placentero, como comerse un chocolate, o tomarse una buena taza de café, o comerse una tortilla con quesillo derretido en mi país, o cualquier cosa que a usted le cause, usted dice, ay, qué rico esto, su cerebro, Dios lo ha creado para que naturalmente produzca endorfinas. Y las endorfinas son un antidepresivo natural. Otra manera de producir endorfinas naturalmente es haciendo ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, ya vamos a platicar un poquito más adelante de los beneficios de la actividad física. Uno de los beneficios de la actividad física es que su cerebro produce endorfinas y eso es un antidepresivo natural. Bueno, ya hemos hablado de algunos síntomas de la depresión, solo quiero enfatizar una persona que está con una depresión que ya puede ser catalogada como enfermedad, va a sufrir de sentimientos de desesperanza y pesimismo. Todo lo ve en negro, ¿verdad? No hay manera, usted le puede decir cualquier cosa y le van a ver la perspectiva negativa. Tiene un desinterés constante de las actividades que anteriormente
le provocaban satisfacción, ir a ver al juego de fútbol o ir a ver un programa en la tele o ir a visitar a alguien. Antes eso le emocionaba, ahora ya no le llama la atención. Perdón, el sueño y el apetito también cambian. Puede ser una persona con depresión, puede ser que esté comiendo demasiado y durmiendo demasiado como producto de depresión, o que sea lo opuesto. Se le corte el apetito, se le quite el hambre por completo y le da insomnio, no puede dormir. Eso puede ser uno de los dos extremos. Además tiene sentimientos de inutilidad, que no sirvo para nada, es que a mí nada me sale bien, es que todo es culpa mía, sentimientos de impotencia, esos pensamientos negativos. Irritabilidad e inquietud, lo que hablábamos del coraje, ¿verdad? Todo le molesta, por todo se enoja fácilmente, fatiga, cansancio, puede afectar la concentración, no puede leer algo porque la memoria, todo se le olvida, no puede poner atención, lee algo y no entendió porque no puede concentrarse. Y obviamente el signo o síntoma más grave y más claro de una persona que está deprimida son pensamientos suicidas, como Elías, ¿verdad? Que le dice, ya me quiero morir, Señor, mejor llévame, quítame la vida. Eso es el síntoma más grave. Nunca subestimamos una situación de que una persona dice me quiero morir o he tenido pensamientos de hacerme daño de alguna manera, ¿verdad? Siempre vamos a tomar esa amenaza o esa confesión muy seriamente. A veces decimos, no, pero es que está manipulando, es que quiere ver qué consigue. Y es cierto, es posible que esa persona esté utilizando ese tipo de amenaza para conseguir algo. Pero aún si esa es la situación, nunca lo tomamos a la ligera. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber una intervención cuando una persona llega a este extremo, porque esto es algo bien, bien serio. Entonces tenemos que buscarle ayuda a esta persona para que alguien evalúe y pueda determinar si esa persona está en peligro o no, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas prácticas podemos hacer? Bueno, primeramente tenemos las disciplinas espirituales, ¿ok? Las disciplinas espirituales son todas aquellas actividades que nosotros hacemos para crecer espiritualmente, para estar en comunión con el Señor. Y generalmente las disciplinas espirituales se pueden dividir en dos categorías, las internas y las colectivas. Las internas son aquellas que nosotros podemos hacer a solas nosotros mismos. Y las colectivas pues son aquellas que hacemos en comunidad con otras personas. Algunos ejemplos de disciplinas espirituales internas incluyen la oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la meditación, ¿verdad? Meditar en la palabra, dice la escritura. Pensar, meditar significa voy a tratar de profundizar, de aprender con más profundidad qué es lo que la escritura nos está diciendo. Estas cosas usted las puede hacer solo. Pero también tenemos disciplinas espirituales colectivas, como la confesión de pecados, con el pastor, con el maestro discipulado, con personas que usted puede confiar y que es una autoridad espiritual en usted. Para usted, usted puede tener la confesión con esa persona para platicar de lo que está pasando. Obviamente la adoración, ¿verdad? Cuando tenemos reuniones comunitarias para adorar, para alabar. Y las celebraciones, ¿verdad? Las celebraciones cuando hay bautizos, cuando hay bodas, cuando hay eventos especiales, por ejemplo, la Navidad, la Semana Santa que acaba de pasar, celebramos el Domingo de Resurrección. Esas celebraciones comunitarias que nos llenan nos edifican personalmente y comunitariamente. Esos son muy importantes. También tenemos que compartir con alguien de confianza los pensamientos negativos. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué pensamientos negativos hay en mi mente hoy, verdad? ¿Habrá culpa, habrá remordimiento, habrá coraje?
Romanos habla de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Para que cambie nuestra manera de vivir. Creo que esa es la versión de Dios habla hoy, creo. Pero básicamente nos lleva, creo que es Romanos 12:8. Creo que esa es la cita correcta. Que nos dice que tenemos, en otras palabras, que estar pendientes qué tipo de pensamiento estamos teniendo. Dios nos llama a la Escritura a tener todo pensamiento cautivo, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir que los pensamientos, que todos los pensamientos que entran a nuestra cabeza, les demos lugar en nuestra mente. Tenemos que aprender a identificar esos pensamientos negativos para poder entonces decir, no, este pensamiento negativo me lo tengo que sacar. Y a veces para eso es importante que platiquemos con otra persona. Mire, estoy luchando con esto, puedes orar por mí, ayúdame, ¿verdad? Eso es bien importante. Decía Martín Lutero que no puedo impedir que los pájaros y las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo hacer que no hagan nido. Como quien dice, pueden llegar pensamientos malos, pero de mí depende poner un filtro y decir no. No los acepto, renovar la mente, que decía Pablo, ¿no? Exactamente de eso estamos hablando. Que no es pecado que pensamientos negativos entren. Esos pensamientos negativos vienen básicamente de dos fuentes. Una, mi propia cabeza, ¿verdad? Mi propia mente puede generar esos pensamientos. Y dos, dardos del enemigo. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y él es el padre de mentira y él está constantemente mandándonos dardos a nuestra cabeza para hacernos pensar cosas negativas que nos distraen y nos separan de Dios. Eso no es pecado. Lo que tenemos que asegurarnos es que esos pensamientos no hagan nido en nuestra cabeza. Entonces, para eso tenemos que monitorear. Además, ¿cuáles son otras estrategias específicas que usted puede hacer para manejar niveles de depresión que sin medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, hacer actividades que muevan tu cuerpo, caminar, correr, nadar, saltar cuerda, saltar rayuela, todo ese tipo de cosas cotidianas que nosotros podemos hacer que hacen que nuestro cuerpo esté activo. Eso es como cuando usted se come un confite o un chocolate. Ayuda a que su cerebro produzca endorfinas y las endorfinas son un antidepresivo natural. Entonces, procuremos hacer actividades que muevan nuestro cuerpo regularmente. Pasar sentados, pasar únicamente con el cuerpo sin movimiento no es saludable. Tenemos que tener actividades físicas que nos ayuden a mover nuestro cuerpo y a producir endorfinas. Tomar mucha agua. El cerebro es el órgano que usa más agua de todo el cuerpo. Es el que usa más agua. Usted tiene que tomar la mitad de su peso en onzas de agua. ¿Qué significa eso? Si usted pesa 100 libras, yo no soy buena para la matemática, solo les voy a dar un ejemplo simple. Si usted pesa 100 libras, usted divide 100 entre 2, le da 50. Significa que usted tiene que tomar 50 onzas de agua al día. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene un vaso que agarra 10 onzas, pues usted se va a tomar 10 de esos vasos de agua o de líquido claro en el transcurso de 24 horas. Así usted sabe que su cerebro y su cuerpo está hidratado. Obviamente estamos hablando de agua o líquidos claros, ¿verdad? Jugos que no tengan demasiada azúcar, evitar... No Coca-Cola. Definitivamente evitar la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene, para que la Coca-Cola haga esa espuma, tiene unos elementos como el fósforo
y eso no es saludable para nosotros. Son jugos naturales que no sean endulzados mucho, que tengan poca azúcar o nada de azúcar, agua, tés de flores o de hojas naturales, son excelentes para la salud también. Este tipo de cosas usted puede calcular según su peso cuántas onzas le conviene tomar y así usted calcula cuánta cantidad de agua tiene que ingerir al día. Comer hojas verdes como la espinaca, así como semilla de linaza y chía. La semilla de chía y de linaza y las hojas de espinaca, las hojas de mostaza. En mi país le decimos mostaza, que son una hoja verde oscura grande. La hacemos con huevo nosotros. Ese tipo de alimentos son muy ricos en un nutriente que se llama omega 3. Y el omega 3 es muy saludable para nuestro cerebro y para manejar niveles óptimos de estado de ánimo. Hay que ingerir ese tipo de cosas en nuestra dieta. Divertirse sanamente, ¿verdad? Apreciar los paisajes, apreciar un atardecer, apreciar un amanecer, hacer deporte, divertirse sanamente, eso ayuda mucho al cerebro. Y ya también mencionamos las disciplinas espirituales como cantar alabanza, orar, estudiar la Biblia. Ahora, hermanos, hay situaciones, como hablaba Rosenberg, en que tenemos que consultar profesionales, ¿verdad? Si estas estrategias no están ayudando a que los síntomas se manejen y se puedan controlar, entonces tenemos que buscar ayuda profesional, ¿ok? A veces es necesario consultar con un profesional de la salud, con un psicólogo, con un consejero de la salud mental. A veces es necesario ver a un médico, a un doctor que le pueda recetar medicinas, un antidepresivo. Los antidepresivos no son adictivos, gracias a Dios, como otras medicinas, ¿verdad? Como medicinas para la ansiedad o para otro tipo de trastornos que sí pueden ser adictivos. El antidepresivo no lo es, pero solo los médicos tienen la formación para evaluar la situación y poder definir cuál medicamento sería la mejor opción para usted. Y a veces también se necesita hacer una consejería profesional a nivel individual o a veces a nivel de pareja o a veces a nivel familiar. Porque a veces la depresión puede venir por situaciones traumáticas que usted y yo hemos pasado, situaciones que pasaron a veces en nuestra niñez. ¿Cuáles son ejemplos de situaciones traumáticas? Bueno, si hemos sido objeto de abuso, si hemos vivido una situación donde vimos un crimen, un incidente violento. Una situación traumática es una situación en la que usted sintió que su seguridad, su integridad física estaba en peligro. Y usted sintió que no tenía control sobre su seguridad física. Si usted ha tenido una situación de esas, significa que ha sido algo traumático. Y a veces, si esas traumas no se han resuelto, pueden llevarnos a desarrollar una depresión. A veces es importante buscar una ayuda profesional para poder procesar esos tipos de situaciones traumáticas y que los síntomas de depresión sean manejables. Así que espero esto les ayude. Muy bien, muy bien. Si puede quitar la presentación, doctora Georgina. Creo que usted nos ha ampliado muy bien este tema desde un punto de vista bíblico y aún práctico. Entonces, queremos, y el propósito de este programa ha sido que todos seamos más conscientes, más alertas, ¿cierto? El avisado del peligro y lo evita, dice un proverbio. Entonces, que no nos hagamos los oídos sordos o los ojos ciegos ante situaciones ya que pareciera ser una depresión, una enfermedad, como quien dice, se mantenga y actuemos. Entonces, yo les invito a que inviten a ver este programa en el canal Una Voz en el Desierto Internacional en YouTube. Aquí puede volver a reproducirlo. Muchas gracias, doctora Georgina Pantin, desde la Florida, de Estados Unidos. Ha sido muy edificante este tiempo que nos ha compartido y que el Señor le siga bendiciendo, doctora, y que no sea la última vez. Amén, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Bendiciones a todos.
Bueno, nos despedimos de los oyentes y nos encontraremos en el próximo programa. Hasta pronto.